Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo encuentro de grupos pequeños. Y estamos en la serie No temeré. La semana pasada vimos el temor a lo inesperado y la vida de Josafat y cómo él reacciona frente a aquello que le provocó temor, buscando en primera instancia a Dios. El domingo estábamos escuchando la reflexión de la palabra sobre las tormentas de la vida en la vida de Jonás, que sufría las consecuencias de su desobediencia, y en la vida de los discípulos que estaban con Jesús en la barca. Nos vamos a detener en esta segunda de las tormentas. En primer lugar, tormentas experimentamos en la vida todos. En el plano de lo natural hay temporadas de tormentas. Especialmente en los países del norte, nosotros vemos que hay temporadas de huracanes que hasta tienen nombres, ¿no? O en la parte de Asia, los tifones. Ahora, hay tormentas aisladas, hay tormentas que son en temporadas y en las cuales podemos estar preparados, porque ahí vemos que para estas tormentas la gente se prepara para enfrentarlas, ¿sí? En el caso de las tormentas que atravesó los discípulos y Jesús, vemos específicamente que la tormenta en el versículo 37 de Marcos 4 fue una violenta tempestad y las olas se lanzaban contra la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. O sea, era una tormenta fuerte, aunque había muchas tormentas en el mar de Galilea, esa evidentemente era una tormenta especialmente fuerte. Tres cosas que podemos ver que sorprenden: lo inesperado de la tormenta, lo violento de la tormenta y qué ocurre con Jesús presente. Y nos vamos a detener en este último punto para empezar. Hay que destacar que esta tormenta ocurre con Jesús presente en la barca. Y esto nos hace que reflexionemos sobre la falsa creencia que a veces tenemos, que si tenemos a Dios no nos tiene que pasar nada malo, ¿sí? Quizás nos predicaron un evangelio de la oferta, venía Dios a Jesús que se te solucionan todos los problemas, pero lo cierto es que no es así. Jesús estaba en la barca y la tormenta fuerte ocurrió con él estando allí. Así que el tema, ¿cuál era? Que para los discípulos era sorprendente la tormenta, para los discípulos fue algo que no estaba al control, pero no para Jesús, porque Jesús intencionalmente, aparentemente, los lleva al otro lado, porque le dice, vayamos al otro lado. Él era Dios, así que podemos pensar en algún momento en que él no sabía que pasaría esta tormenta. Obviamente que sí, él tenía una finalidad que era tratar con sus discípulos para que aprendan a desarrollar una fe que esté preparada para las tormentas que más adelante tendrían que enfrentar. Destaquemos también que parte de los discípulos eran gente experimentada en el mar, o sea que conocían lo que era una tormenta. Pero bueno, evidentemente esta era muy fuerte. Siguiendo con este tema de creer que con Jesús en la vida estamos como vacunados, que no nos tiene que pasar nada, Martin Lloyd Jones dijo en su libro Depresión Espiritual que si tenemos un concepto mágico de la vida cristiana, con toda seguridad nos veremos en problema, pues cuando lleguen las dificultades nos sentiremos llevados a preguntar ¿por qué permite Dios que pase esto? En las tormentas nosotros tememos por nosotros y dudamos de Dios cuando tenemos un concepto mágico, cuando creemos la mentira que el diablo instala en nuestra vida, que no nos tiene que pasar nada malo. Los hombres de mar, que eran aquellos discípulos, enfrentan esta tormenta especialmente violenta y podemos llegar a decir, aunque la Biblia no lo especifica, pero es obvio que no van a buscar a Jesús en la primer gotita de lluvia que cayó o en la primera ola que subió a la barca. Evidentemente estos hombres remaron frente a la tormenta durante un tiempo hasta darse cuenta de la magnitud y darse cuenta
que podía peligrar su vida. Y es entonces cuando van y lo llaman a Jesús, lo despiertan y le dicen, sálvanos, que vamos a morir, ¿no te importa que perezcamos? Es que cuando nos falta fe, lo primero que hacemos es dudar del amor y del cuidado de Dios sobre nosotros. Lo primero que hacemos es cuestionar su cuidado amoroso. Cuestionamos lo que Él está haciendo o lo que no está haciendo y por lo cual está permitiendo que nos esté sucediendo ese momento tan tormentoso en nuestra vida. No vamos a minimizar el momento. Lo cierto es que era una tormenta evidentemente muy fuerte. Y la respuesta de Jesús es en lo que nos tenemos que centrar. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? La respuesta de Jesús es la clave. Y aquí quiero que remarquen y en algún momento hablen sobre este tema. La fe te mantiene a flote en las tormentas. ¿Sí? Quizás es un buen punto para debatir en esta tarde. Jesús se levanta y toma el control. Primero sobre la naturaleza. No de la situación, porque la situación para él nunca estuvo fuera de control. Sí, toma control sobre el viento y sobre las olas. Pero él reprende tres cosas. Reprende al mar, reprende al viento, y esto es realmente impresionante porque todo queda en calma, obedecen, dice la Biblia. Pero la segunda reprensión es a los discípulos, y esto ya no es tan impresionante, sino es más vale algo lamentable, ¿no? Que le tenga que reclamar la falta de fe en ese momento. Los discípulos al verlo experimentan otro tipo de temor, al ver lo que sucede cuando él calma, ¿no? Y se preguntan quién es este que aún el mar y el viento le obedecen. Y obviamente hay una respuesta, es Dios, porque absolutamente ningún ser humano puede dar orden a la naturaleza y la naturaleza obedecer, solamente porque Él es Dios. La segunda reprensión es la más lamentable, ¿no? Porque implica que Jesús estaba esperando una reacción diferente de sus discípulos. Evidentemente, Él quiere que aprendamos a vivir por fe y con fe, y tuvo que llevarlos a ellos a experimentar esta tormenta para que ellos estén preparados para las tormentas que iban a venir sobre sus vidas y sobre el ministerio que les encargaba, especialmente cuando él ya no estuviera presente. Así que los tenía que preparar para las temporadas de tormentas que se avecinaban sobre sus vidas. Dios, al igual que a los discípulos, espera de nuestra parte respuestas de fe. Y la fe es un regalo que Él nos ha dado. No, la fe no la vas a comprar en ningún lado. La fe no la obtenés haciendo mucha meditación. La fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, esto es fe, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y Romanos 12:3 dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Así que nadie puede decir o dudar que no tiene lo esencial para atravesar las tormentas de la vida, porque a cada uno se nos dio fe para creer. Y fe, una medida de fe para que la trabajemos, para que la hagamos crecer. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que el asunto es que nuestra respuesta frente a las tormentas de la vida no es la fe, y muchas veces es cuestionar a Dios por qué no está, por qué no hace lo que yo quiero, por qué no me evita que yo tenga que transitar esta situación. Nuestra respuesta frente a las tormentas es temer y dudar. Y al dudar lo que hacemos es accionar el miedo, el pánico, el temor, y se nos roba el gozo. Frente a las tormentas, estás preparado para responder con una fe confiada en Jesús. Él está en tu barca. El viento pasará, todo se calmará. Si Jesús está conmigo, entonces no temeré. Te invito a que estén reflexionando sobre este tema en el grupo, tratando de ver qué sería responder con fe, ¿sí? Y bueno, te dejo en manos de los guías de grupos para que enriquezcan sus vidas con la profundización de esta palabra. Dios te bendiga.